escándalo, es impresionante ver estas imágenes. Estamos conectados ya con Leandro Santoro, alguien de confianza, asesor del presidente, legislador. Leandro, ¿cómo te va? Buen día. En principio queremos tener tu reflexión respecto de esta noticia, de estos 22 detenidos, que podrían ser mucho más, y lo que tiene que ver estrictamente con el espionaje ilegal en nuestro país, ¿no? ¿Qué tal, Guillermo? Buen día. Bueno, en relación a las detenciones, esperemos a que siga actuando la justicia. Lo que te puedo decir como legislador de la ciudad es que nosotros ya el año pasado le denunciamos al jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires, al señor Felipe Miguel, que teníamos la información que había al menos 5 policías de la ciudad que estaban cumpliendo funciones en la AFI, y eso está prohibido por la ley. En su momento nos dijeron que estaban haciendo tareas de custodia, pero hoy pudimos comprobar que no es así. Habían armado un grupo de espionaje ilegal con la estructura del Fino Palacios y del Ciro James, de la época en la que Macri era jefe de gobierno, y la habían trasladado a la AFI para hacer espionaje ilegal contra empresarios, contra sacerdotes, contra dirigentes políticos de la oposición y contra el mismo jefe y vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La verdad, un verdadero delirio. Te pregunto justamente, Leandro, ¿cómo estás? Buen día. Te pregunto justamente por esto, porque da la impresión, tanto por los personajes que hoy han sido detenidos, Susana Martinengo, varios de los ex agentes de la AFI que formaron parte de la metropolitana del Fino Palacios, que esta estructura no era ni ajena ni los personajes desconocidos por Mauricio Macri, desde el año incluso que era jefe de gobierno, de 2007 para acá. Sí, por supuesto, porque además, a ver, para que la gente sepa, hay dos cosas que son francamente increíbles. La prueba consiste básicamente en una cantidad de archivos que se secuestraron del teléfono de Leandro Araque, el cual a su vez estaba secuestrado por otra causa en el juzgado de Rafecas. O sea, ese teléfono celular estuvo un año bajo custodia judicial por otra causa, por la desaparición de $60.000. Cuando el juez Villena empieza a reconstruir todo el andamiaje y la estructura de inteligencia, se da cuenta que el teléfono de uno de los investigados estaba en otro juzgado. Cuando lo piden y lo peritan, encuentran todo el material que está generando hoy la prueba para provocar estas detenciones. Eso es primero es una situación francamente increíble, ¿no es cierto? Porque claro, algunos se preguntan ¿por qué no borraron la prueba? Bueno, porque los tenían secuestrado, porque lo estaban siendo investigados por el robo de $60.000 en cibercrimen, por otra causa. Y en segundo lugar, otra cosa que es francamente increíble, es que al menos 2 de los espías de la AFI, ex policías de la ciudad, cuando la iban a ver a Susana Martinengo, entraban por la puerta principal y dejaban asentados sus nombres. Claro, claro. Sí, absolutamente increíble. Leandro, antes de ir al tema de la pandemia, me gustaría preguntarte, ¿qué pensás? ¿Dónde termina ¿Cuál es el vértice de esta historia? Yo no tengo ninguna duda que es Mauricio Macri. Habrá que ver después si la justicia lo puede comprobar o no. Espero que el hilo no se corte por lo más delgado. Pero a ver, ¿por qué creo esto? Primero porque es una tradición en la familia Macri espiarse a sí mismo. Ya el padre de Mauricio había investigado al marido de su propia hija. En segundo lugar, Mauricio Macri asume procesado por las escuchas ilegales como presidente de la Nación y después un fallo cuestionable lo termina revocando. Y en tercer lugar, digamos, ellos ya habían armado, cuando Macri era jefe de gobierno, una estructura de espionaje ilegal que le costó el cargo al ministro Nadarowski, no sé si te acordás, claro, porque lo increíble también en ese ministro momento, de Educación en ese momento del gabinete. Claro. La gente por ahí se pregunta ¿qué tiene que ver el ministro de Educación? Cuando Macri llega como jefe de gobierno, monta un aparato, todavía no tenía la policía de la policía de la ciudad se transfiere después, y monta un aparato de espionaje ilegal y lo financia con contratos del Ministerio de Educación. En su momento fue un escándalo y le costó la renuncia a Nadarowski. Bueno, recordemos con lo cual recordemos aquel personaje muy conocido que fue Ciro James, uno de los contratados por el Ministerio de Educación en aquel momento. Exactamente. Leandro, voy ahora sí al tema de la pandemia para preguntar. Al principio se lo apoyó mucho al presidente Alberto Fernández, mucho consenso con referencia a que todos teníamos que confinarnos, etcétera. Vamos ya por más de 100 días. Y lo que la gente que lo apoyó en su momento también se está preguntando ahora es la pospandemia y la economía que se viene. Si hay un plan económico que los va a ayudar a... Porque vos sabés que hay mucha gente que va a cerrar y no va a abrir nunca más, salvo que se le pueda dar una mano de alguna manera que todavía a lo mejor o no la entendemos o no está determinada. ¿Qué le podés decir a aquellos que están sufriendo, que abrieron por unos días y que hoy tienen que retroceder por lo menos hasta el 17 de julio? Es una situación, yo la denomino desesperante.
toda mi vida trabajé o como monotributista o como comerciante, mi familia, sé perfectamente lo que es vivir con la recaudación del día y tengo una empatía especial por aquellas personas que tal vez no tienen capacidad de ahorro y que se encuentran desbordadas por esta situación. Así que lo primero, por lo menos de mi parte, yo siento en el cuerpo esa angustia, digamos, porque es una experiencia de vida que me tocó a mí pasar, ¿no? En segundo lugar, decirte que el gobierno ha hecho un esfuerzo fiscal enorme y un esfuerzo además en términos de la ingeniería para poder montar un sistema de cobertura y de protección que es la IFE y el ATP, el ingreso familiar de emergencia y la asistencia al trabajo y la producción, que para que vos te des una idea engloba a 11 millones de personas, por lo menos 9 de las cuales no teníamos ni registros, o sea, no había base de datos en el ANSES, se tuvo que construir una base de datos, muchos de ellos no están ni siquiera al día de hoy, incluso bancarizados, y la verdad, Guillermo, fue un esfuerzo enorme. Ahora, la economía mundial se está desplomando, se desploma en los países que tienen cuarentena dura, pero también se desploma en los países que no tienen cuarentena. Los números del Fondo Monetario Internacional demuestran esto, países como México, toda la zona euro, Francia en particular, el Reino Unido, tienen caída de más del 10% del producto. El problema no pareciera ser la cuarentena, sino la pandemia en realidad. Claro. Lo voy a traducir muy simple para que la gente que está en casa lo entienda. Si ustedes tienen un ahorro, ¿no? ¿Invertirían hoy en abrir un negocio, en poner una fábrica o esperarían a ver que aclare el tema? No, claramente. Habría que esperar. Claro. Sí, pero a ver, esto es lo que le está pasando a todos. De hecho, hay zonas de la Argentina que están en fase 5, Tandil, por ejemplo, donde los comercios abrieron y el movimiento económico es mínimo. La gastronomía, por ejemplo, está sufriendo, aunque tiene la posibilidad de abrir, porque la gente mide 2 veces si va a ir a comer, si no va a ir a comer, por todo el protocolo que eso significa, por el miedo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Bueno, también hay que aclararle a la gente que en el medio de este proceso nosotros venimos con un proceso de reestructuración de deuda, que estamos tratando de cerrar en los próximos 20 días. La verdad es que el programa de reactivación económica del gobierno obviamente requiere fundamentalmente poder hacer sustentable este endeudamiento en la Argentina, porque si vos tenés compromisos como los que heredamos del gobierno de Macri, sería imposible cualquier política de reactivación. A ver, Leandro, sí, bajame la tierra ese tema, la renegociación de la deuda. Vos dijiste, creo, ¿no?, en su momento, que es esencial para medidas de intensidad que se van a venir. Llevado al bolsillo de la gente que hoy está sufriendo, ¿a qué estás haciendo referencia, el de la economía cotidiana? Mira, ayer a la noche lo hablaba con el presidente. Nosotros tenemos un programa de reactivación económica post-pandemia que se está trabajando y que seguramente en los próximos días se van a conocer con más detalles. Pero el escenario es muy distinto si hay un acuerdo que si no lo hay. Yo estoy seguro que va a haber un acuerdo con los acreedores porque el gobierno está trabajando para eso y además tenemos un gran equipo de negociadores. Pero lo que uno no puede hacer es generar falsas expectativas, porque cuando vos explicás cuáles son los detalles de un programa, explicás de dónde sale la inversión, cómo se va a utilizar, a qué sector se va a beneficiar. Y la verdad es que nosotros no podemos, por ansiedad, complicar la renegociación de la deuda, porque si vos, por ejemplo, en los medios de comunicación empezás a desarrollar un programa de reactivación económica dando por sentado que ya cerraste la deuda externa, los acreedores tienen una carta para negociar con vos en una posición de mayor fortaleza. Entonces, quisiste arreglar un problema, que es darle tranquilidad a la gente, pero empeoraste un problema estructural, que es la negociación con tipos que no les importa si los comerciantes argentinos venden o no venden. Lo que quieren es cobrar parte de la guita que le prestaron a Macri. ¿Se entiende la complejidad del tema? Se entiende perfectamente. A ver, vos presentaste un proyecto de ley para brindar asistencia a aquellos bares que son típicos y tradicionales de la ciudad de Buenos Aires, porque uno dice, también va a desaparecer el Tortoni, van a desaparecer, no sé, las Violetas, la Biela, que realmente por la información que teníamos todos estaban fundiendo, viniendo abajo. ¿Qué asistencia se les va a dar a estos que creo que son más de 80 bares tradicionales de la ciudad? Te agradezco muchísimo la pregunta, Guillermo, porque la verdad que es importante, aunque sea hablar 2 minutos de este tema. Toda la gastronomía y el sector de servicios está en crisis en la Argentina. Sí. Yo creo que el gobierno nacional está haciendo un esfuerzo enorme para tratar de asistir y el gobierno de la ciudad está empezando ahora a plantear algún tipo de asistencia. Pero hay lugares que son parte del patrimonio cultural de la ciudad de Buenos Aires y que hacen no solo a la identidad de los porteños y las porteñas, sino también a futuras fuentes de reactivación económica como puede ser el turismo. Para una ciudad como Buenos Aires, tener un bar como el Tortoni, como las Violetas, como los Galgos, como el Viejo Buzón o como tantos otros, no es indistinto, porque forma parte del atractivo que hace especial a la ciudad.
y pensando en la posibilidad de que un día esto se acabe y que nosotros querramos hacer de Buenos Aires un polo turístico importante, preservar estos lugares es también preservar futuras fuentes de trabajo. Además de lo que significa para los porteños que nos gusta ir a leer a los bares, a charlar y que no nos resignamos a perder ese patrimonio cultural que incluso es inmaterial. Por eso nosotros presentamos una ley, hoy la vamos a presentar en sociedad, pero ya la presentamos en la legislatura, para que el gobierno de la ciudad, a estos 86 bares notables que ya están definidos por ley, una ley anterior de la legislatura porteña, les dé una asistencia especial para evitar que cierren, para que no pase, por ejemplo, como pasó con la Flor de Barracas, o como pasó con Edelweiss, que son lugares que vos decís, no lo puedo creer, resistieron todo, resistieron la crisis del 2001, resistieron la hiperinflación del 89 y ahora no los tenemos más. Bueno, para proteger estos lugares esperamos que el gobierno de la ciudad instruya a sus diputados a que acompañen este proyecto, así de esta forma podemos preservar este capital simbólico y cultural de los porteños y de las porteñas, que también es de todos los argentinos. Sin dudas. Bueno, Leandro, hemos pasado por todos los temas. Muchas gracias por esta charla con Informados de Todo. Muchas gracias por haberme llamado. Gracias. Adiós, hasta luego. Un abrazo a la distancia.